Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad desarrollaremos dos ejercicios claves acerca de la derivada implícita. Veamos el primero de ellos. Vamos a calcular de esta función la derivada implícita. Para ello vamos a proceder de la siguiente manera. La variable x la vamos a derivar como normalmente estamos acostumbrados. Por ejemplo, la derivada de x cuadrado es 2x, mientras que la derivada de 3x es igual a 3. Pero ojo, y acá viene lo nuevo, cada vez que derivemos a la variable y, destacada en verde, debemos derivarla normalmente, pero siempre multiplicándola por y'. Vamos a colocarlo acá, siempre multiplicándola por y'. Observa, por ejemplo, la derivada de y cuadrado es 2y, como estamos acostumbrados a hacerlo, pero siempre debemos multiplicar por y', siempre. Cada vez que derives a la variable y, deberás multiplicarla por y', debido justamente a que se trata de una función implícita, es decir, la y no está despejada en función de x, debido justamente a que se trata de una función implícita. Y en este momento te preguntarás, pero ¿por qué esta es una función implícita? Porque no visualizamos y despejada en función de x, es por ello. De la misma manera, cuando derivamos acá menos 5y, su derivada quedaría menos 5. La derivada de y es 1, pero siempre debemos multiplicar por y', de tal forma que la derivada de menos 5y sería menos 5y'. Y por supuesto, como siempre, la derivada de una constante, que en este caso es 2, es igual a 0, sin ningún problema, tal como siempre lo hemos venido desarrollando. De tal forma que nuestra derivada implícita quedaría así: 2x, vamos a colocarlo acá, 2x más 2y' más 3 menos 5y' igual 0. Una vez que hemos obtenido la derivada, para culminar el ejercicio debemos proceder a despejar justamente y'. Pero ¿cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Vamos a dejar a un lado de la igualdad todos los términos que tienen y'. Por ejemplo, este término y este término poseen y'. Por lo tanto, vamos a dejarlos a un solo lado de la igualdad. Y vamos a pasar al otro lado de la igualdad los términos que no tienen y', que en este caso son 2x, que como está positivo pasaría a negativo, y este 3 que está positivo también pasaría negativo. Luego de ello, siempre vamos a extraer y' factor común. De la siguiente manera quedaría y' que multiplica. ¿A quién multiplica este primer y'? A 2y, vamos a colocar acá 2y, menos, ¿y a quién multiplica este segundo y'? A 5. Y esto debe ser igual a menos 2x menos 3, de donde la primera derivada implícita será igual a menos 2x menos 3 sobre este factor acá morado que está multiplicando, pasaría a la derecha dividiendo 2y menos 5. Y listo, así hemos obtenido la derivada implícita. ¡Qué fácil y sencillo es! Para fijar la idea de la derivada implícita, culminemos el video resolviendo el siguiente ejercicio. En pantalla se visualiza el mismo. Visualizamos que esta es una función implícita ya que y no está despejada en función de x, sino que está mezclada a través de los signos de las operaciones aritméticas de suma, resta y división. Muy bien, ¿cómo procedemos para derivar esta función? El primer paso para derivar esta función sería el siguiente: aplicar la derivada de la función logaritmo. ¿Cuál es la derivada de la función logaritmo? Vamos a recordarla acá. Cuando se tiene el logaritmo de una función cualquiera u, su derivada es u' dividido entre u. En este caso u es todo este argumento, x más y sobre x cuadrado menos y cubo. Por lo tanto, al derivar implícitamente esta función quedaría x más y dividido entre x cuadrado menos y cubo, todo esto derivado sobre el mismo argumento pero sin derivar, quedaría así. Y por supuesto todo esto debe ser igual a la derivada de 2. ¿Pero cuánto vale la derivada de 2? 0. Como se tiene una fracción igualada a 0, inmediatamente debemos igualar a 0 solo el numerador, es decir, x más y dividido sobre x cuadrado menos y cubo, prima, debe ser igual a 0. Es como si pasaras este denominador, este que está acá,
a multiplicar por 0. Recuerda que 0 multiplicado por cualquier expresión algebraica es igual a 0. Muy bien. De tal forma que nuestra derivada se reduce a resolver esta expresión, esta que está acá. Vamos a ello. Acá tenemos la derivada de un cociente. ¿Cuál es la derivada de un cociente? Vamos a recordarla acá. Si se tiene u sobre v', esto es igual a u' por v menos v' dividido sobre b cuadrado. Esta es la derivada de un cociente. En este caso, u es x más y v, que es el denominador, es x cuadrado menos y cubo. Al aplicar pues esta fórmula se obtiene lo siguiente: u', que sería la derivada del numerador, por el denominador sin derivar, que es v, menos u, por la derivada de v, que es x cuadrado menos y cubo', sobre v, que es x cuadrado menos y cubo, elevado al cuadrado. Esta sería la derivada de este cociente. Por supuesto, esta derivada debe ser igual a 0. De la misma manera, si tomamos este denominador y lo multiplicamos por 0, nos quedaría 0. Por lo tanto, nuestra derivada se reduce a lo siguiente: a x más y' multiplicado por x cuadrado menos y cubo, menos x más y, que multiplica a x cuadrado menos y cubo'. Y esto debe ser igual a 0. Vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra para culminar nuestra derivada. Recuerda que cada vez que derivemos y, debemos colocar y'. Por lo tanto, esta derivada quedaría así. Pon mucha atención. ¿Cuál es la derivada de x? La derivada de x es 1. Más, ¿y cuál es la derivada de y? La derivada de y es y'. Y todo esto multiplicado por x cuadrado menos y cubo, menos x más y, que multiplica. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. Menos, ¿y cuál es la derivada de y cubo? Derivas y cubo normalmente, que es 3y cuadrado, pero siempre debes multiplicarlo por y', debido a que estás resolviendo una derivada implícita. Y por supuesto, esto debe ser igual a 0. Una vez que ya hemos derivado, finalmente siempre debes proceder a despejar y'. En este caso visualizamos y' acá y visualizamos y' acá. Y en este caso, para poder despejar y', primero debemos efectuar la propiedad distributiva, es decir, multiplicar este factor, todo este factor, tanto por 1 como por y', quedando lo siguiente: x cuadrado menos y cubo por 1 quedaría x cuadrado menos y cubo, más y', que multiplica a x cuadrado menos y cubo, menos. De la misma manera acá, vamos a aplicar propiedad distributiva multiplicando el factor x más y, este factor que está acá, por 2x, quedaría menos 2x que multiplica a x más y, menos por menos es más, x más y que multiplica a 3y cuadrado por y', 3y cuadrado por y', que multiplica a x más y esto debe ser igual a 0. Ahora vamos a agrupar los términos que tienen y', que son este y este, a un solo lado de la igualdad. Vamos a dejarlo al lado izquierdo. Quedaría y', que multiplica a x cuadrado menos y cubo, más 3y cuadrado por y', que multiplica a x más y. Y del otro lado de la igualdad vamos a colocar los términos que no tienen y', que en este caso son este término y este término. Vamos a pasarlos a la derecha. Como x cuadrado está positivo, pasa a la derecha negativo. Y cubo está negativo, pasa a la derecha positivo. Y finalmente este término que está negativo, pasa a la derecha positivo. Ahora vamos a proceder a extraer y', factor común. Quedaría y' que multiplica. El primer y' multiplica x cuadrado menos y cubo. Más. Y el segundo y' multiplica a 3y cuadrado por x más y, ¿correcto? Y así hemos extraído y', factor común. El lado derecho lo podemos escribir así: menos x cuadrado más y cubo. Acá podemos aplicar propiedad distributiva: 2x por x más 2x cuadrado. 2x por y más 2xy.
Vamos a abrir un poco más de espacio para finalizar nuestra derivada implícita. Así, de esta igualdad al despejar y' se tiene lo siguiente. El lado derecho, que sería 2x cuadrado menos x cuadrado es igual a x cuadrado, más 2xy, más y cubo. Y todo esto dividido entre este factor que está acá multiplicando a y', el cual podemos escribir así: x cuadrado menos y cubo, y acá podemos aprovechar de aplicar propiedad distributiva: 3y cuadrado por x más 3y cuadrado por x, 3y cuadrado por y más 3y cubo. Por lo tanto, nuestra primera derivada implícita quedaría x cuadrado más 2xy más y cubo sobre, el denominador lo podemos escribir así: x cuadrado más 3y cuadrado x, o lo que es lo mismo, más 3xy cuadrado, porque el orden de los factores no altera el producto, más 3y cubo menos y cubo son 2y cubo. Y listo, esta sería nuestra derivada implícita en este segundo ejercicio. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto